Gracias por venir, gracias por prenderte y bueno, bienvenido. Primero, muchas gracias, Fede y Gabriela. El honor es todo mío. Me pareció muy interesante la propuesta tuya, Gabriela, en seguir abriendo los espacios en los que pensamos, dialogamos y hacemos arquitectura en algún punto. Soy una persona que tiende como a menospreciarse bastante, que también quizás es parte de la formación académica que tenemos o el tipo de formación que tenemos en la facultad a veces, ¿no? Que nos latigueamos bastante. Entonces eso lleva como a menospreciar bastante el trabajo de uno y no escapo a esa realidad, entonces a veces es como que le bajo un poquitito el precio. Así que es como una linda validación más viniendo de una cátedra que yo respeto un montón desde el posicionamiento de cómo da historia, ¿no? Me parece que es una de las materias más importantes de la facultad, a la que no se le tiene mucho cariño, no sé por qué, pero gracias por la invitación. Bueno, ahora hablarás y nos contarás más o menos lo que organizaste o lo que armaste para hoy. A mí me parece que una de las cosas más lindas que tiene la facultad es esa posibilidad. Si uno va caminando por un pasillo y ve que hay una clase interesante, se mete, la escucha. Y listo. Y ese es como el espíritu FADU que lamentablemente este contexto de redes sociales, de que vamos online por la pandemia, básicamente no nos está permitiendo eso. Creo que lo que yo más extraño de la presencialidad son las visitas y lo segundo que más extraño es circular por la facultad. Entonces, esto nos está abriendo esta posibilidad de que el que quiera, que se asome y vea de qué estamos hablando. Y por otro lado, también hace tiempo que vengo pensando que las discusiones más interesantes hoy por hoy de arquitectura se están dando en ámbitos no académicos. Esta horizontalidad, esta posibilidad de barrer todo el planeta, de que cualquier persona de cualquier lugar se pueda conectar con otra, está haciendo que pensemos de una manera muy diferente a como se venía pensando antes de estas posibilidades. Así que bueno, les juro que adentro mío estoy bailando. Y Fede sabe que es cierto. Viste que es una de las desventajas que tiene esto de tener que estar frente a la camarita y encajarse ahí. A mí me pasa cuando doy teórica. Yo era un tipo que cuando daba teórica en aulas presenciales caminaba mucho entre la gente, me bajaba del atril, me molestaba de esa tarima que pusieron en la mayoría de las aulas en la facultad. Y bueno, ahora es como que tenemos que estar aquí adentro. Pero este recuadro, ¿no? Este recuadro. El mundo es esto de lo que se ve, ¿no? El año pasado, cuando nosotros empezamos a tener que ver cómo hacíamos para dar un año o 2 cuatrimestres en una situación muy distinta y empezamos a probar cosas. Y bueno, cuando este año nos enteramos de que y algunas nos gustaron, nos salieron bien, estuvimos satisfechos con los resultados, pero hay una característica que tenemos, así como equipo docente, nosotros es que nunca nos quedamos con lo que tenemos, sino que seguimos tratando de experimentar otras cosas. No, sí, me parece además muy linda la propuesta porque parece una situación totalmente horizontal. Tan horizontal que yo además vengo acá también como estudiante, ¿no? Porque todavía no me recibí, así que es fantástico, ¿no? Tan horizontal es que estoy a la par de todos los estudiantes, así que es buenísimo eso, me parece. Desde mi punto de vista, todos seguimos siendo estudiantes siempre, ¿no? Me encanta, gracias. Uno puede convertirse en arquitecto de la noche a la mañana, pero llegar a ser el arquitecto que uno desea ser lleva muchísimos años más. No necesitaba llorar tan temprano, Gabriela. Si quieren les cuento a ver qué traje para hoy. La idea es como recorrer un poco cómo nació la idea de empezar a comunicar. Comunicar arquitectura suena como hasta medio pedante, ¿no? Porque quién sos. Pero hablar de arquitectura, ¿no? En ámbitos que no eran los académicos, que es quizás en el ámbito en el que más estamos todos y todas nosotros, que es en nuestra casa, con vecinos, en cumpleaños, ¿no? Mientras comemos sanguchito de miga y coca fría. Y por ahí nos ponemos a hablar de por qué este pelotero funciona tan mal y la gente dice, este chabón está enfermo. Y bueno, y ahí empezás a hablar de arquitectura en un pelotero. Y es como ahí te das cuenta que, bueno, esto te va a acompañar durante toda la vida. Así que traje unas diapositivas como para explicar un poco todo el proceso ese que empezó analizando la arquitectura de un pelotero. Una cosa increíble. Gabriela me presentó este tema, ¿no? Como para tratar de decodificar un poco todo lo que vengo haciendo, a veces un poco por impulso y por inercia, ¿no? De haber terminado la facultad y seguir hablando de arquitectura, y otro poco porque fui encontrando como algunas misiones chiquititas para poder hacer alrededor de todas estas tareas. Lo primero es, obviamente, quién sos, ¿no? Y hay una cuestión acá para separar, más que nada, a partir del año pasado, que se fue como intensificando, que es como la identidad de una persona en lo particular, ¿no? En el día a día, en el lugar que estudia, y hoy se ve como mucho más intensificado la presencia de lo digital. Obviamente tuve un gran dilema al principio, que es como hasta qué punto vos querés transmitir una idea o comunicar algo en redes sociales o en diferentes plataformas, hasta qué punto tu personalidad se distorsiona o qué tipo de personalidad vos mostrás en lo digital. Y esto lo pongo al principio también como para después entender cómo eso va mutando después de 2 años de empezar a haber hecho esto. Si esta división sigue así o ya hay como una mezcla entre todo y es casi imposible separar la personalidad digital de la personalidad física cotidiana.
Esto lo vamos a dejar para adelante. Yo empecé a estudiar hace ya unos cuantos años, no quiero decirlo porque tengo síndrome de Mirta Legrand con el tema de cuántos años hace que estoy estudiando arquitectura, pero bueno, voy a tomarme ahora de la excusa que puso Gabriela sobre la mesa de que vamos a estar estudiando siempre. Bueno, vamos a estar estudiando siempre arquitectura, pero empecé hace un tiempo largo, hice varias materias muy diferentes, tuve cierta filosofía para estudiarla dejando materias porque no me gustaban o porque no me interesaban. Eso me llevó a tener 34 años y no recibirme y 2 hijos en el medio. Vivo en el conurbano, vivo en La Matanza, lo que se llama Loma del Millón / Raúl Mejía. Hay una disputa ahí por los límites geográficos. No importa, viví toda mi vida en Mataderos. Trato de hacer arquitectura desde un baño hasta cuando me piden hacer una casa, y en los diferentes estudios en los que trabajé, la actividad siempre rondó a tomarse con el mismo compromiso cualquier actividad alrededor de la profesión, ¿no? En su mayoría, obviamente, como es un trámite administrativo, eso hace que no puedas firmar y que no puedas hacer un montón de cosas, así que siempre trabajo asociado a alguien para poder hacer todas esas tareas. Pero lo primero que me pasó es como empezar a romper mucho las pelotas con respecto a lo que era la arquitectura en mi familia o en mis amigos, ¿no? Y no encontraba un lugar en donde poder hablar de arquitectura de una forma bastante coloquial, ¿no? No vamos a explicarle quién fue Le Corbusier a alguien en el medio de un asado, pero quizás te preguntan, che, ¿por qué no puedo ir al baño tranquilo del estar? Y bueno, si querés te cuento un poquito por qué está mal eso. Pero esas ganas te hace hacer una primera pregunta, que es, con todo esto que aprendí en la facultad, ¿qué hago? Obviamente la primera respuesta, casi por link directo, es, bueno, con esto voy a trabajar yo. Y una segunda pregunta que se desprende de eso es, ¿cómo voy a trabajar? Obviamente la facultad nuestra, más que nada la FADU, por sobre otras, y hablo por la FADU porque es el tipo de facultad que me formó a mí y a todos y todas las que estamos acá en este Meet, nos forma mucho alrededor de el diseño espacial, entre comillas, ¿no? Después deberíamos ver cómo es ese tipo de formación, pero mucho de la formación académica en arquitectura en la FADU UBA se centra en la parte de diseño y deja relegada algunas otras materias como historia. Esto es a título personal, yo creo que deberían ser 5 años de historia, pero bueno. Entonces uno sale de la facultad diciendo, vamos a diseñar, ¿no? Pero ahí cuando dice vamos a diseñar, se encuentra con un montón de problemas, ¿no? Y es como, no, pará. La gente no sabe qué hacemos. Es como el primer problema, ¿no? No sabe qué es la arquitectura, y está bien que no sepa porque nunca se popularizó demasiado el término arquitectura, y además hay unas cuestiones económicas que acompañan a nuestro país que hacen que el término arquitectura y la materia como arquitectura no sea tan accesible. Es decir, no hay sistemas de salud pública en relación a la arquitectura, ¿no? La arquitectura no es un bien público, entonces hay como mucha falta de acceso todavía a la producción de arquitectura, ¿no? Yo he tenido personas que se acercan, clientes que me dicen, che, mira, yo vivo en Moreno, ¿puedo contratar a un arquitecto o una arquitecta? Y yo digo, pero claro, ¿cómo no vas a poder contratar a un arquitecto o una arquitecta? No, pasa que por la zona, por ahí no viene. Y yo digo, ¿pero qué? Me he encontrado con muchas cuestiones muy particulares en cuanto a lo laboral, pero que está asociada a la idea de qué se entiende por arquitectura en el mundo cotidiano. Y otra de las variables es, por ejemplo, tío, no podés tirar esa pared, ¿no? ¿Cuántas veces en la familia o entre amigos hacen consultas? Y no estrictamente vinculado con lo estructural, que por supuesto es una de las principales cosas que vemos cuando alguien nos dice de demoler, ¿no? Nos asustamos y automáticamente vemos si se puede o no se puede. Hay cuestiones asociadas a lo espacial, que es para lo que nos preparamos, que es quizás la parte más difícil de explicar para nosotros, y no por una cuestión de que ni el que hace de interlocutor ni el que va a ser de oyente sean carentes en lo intelectual, sino porque no nos preparan para comunicar tampoco, ¿no? No nos preparan para comunicar estas ideas, que es un problema que tenemos también en la formación académica y en la facultad, ¿no? Nos cuesta contar ideas sobre la arquitectura que hacemos, inclusive en diseño, que es donde estamos todo el tiempo supuestamente generando pensamientos alrededor de la arquitectura y el diseño, ¿no? Nos cuesta como verbalizarlo. En ese primer encontronazo con la realidad, con el tío que nos pide tirar una pared, nos preguntamos si estamos solos o solas, ¿no? Porque por ahí a veces nos comparamos, a mí me pasaba, ¿no? Me comparaba contra gente que se ponía enfrente del pizarrón y no puedes hablar, o sea, es como que te pones a temblar, no puedes hilar una sola palabra, te pones nervioso o nerviosa, ¿no? Te dan ganas de vomitar, es como como todo junto no puede pasar en este momento, ¿no? Enfrente del pizarrón cuando quiero contar una idea de arquitectura. Entonces, ¿por qué nos pasa todo esto cuando queremos contar una idea? Y es básicamente porque no aprendemos a comunicar, y eso está totalmente relegado en la facultad, principalmente en la facultad. Pero eso a mí por lo menos me llevó a preguntarme, más esto nos pasaba mucho cuando nos juntábamos a comer entre amigos o amigas, después de entrega, durante entregas, que nos quedábamos hablando muchísimo tiempo de arquitectura y con palabras que no eran estrictamente las vinculaciones interior-espacial con el exterior. O sea, no hablábamos de los volúmenes y las sombras, sino que hablábamos como, che, este cuarto acá está como el culo, che, esta pared de ladrillo me excita. Ese tipo de lenguaje usábamos para, ¿no? Imagino que un montón de gente acá dialoga de esa forma entre pares, pero ¿por qué cuando entro a la facultad ese lenguaje lo abandono como si no fuera parte del bagaje diario? O sea, yo cuando fui a Brasil y acaricié la pared de hormigón del MASP de Lina Bobardi, mi señora pensó que estaba enfermo. Literalmente pensó en divorciarse en ese momento y era la luna de miel. Me pregunta, ¿qué estás haciendo acariciando la pared? Y yo,
no sé, tengo que acariciarlo, no entiendo, no me entiendo. Y eso me hizo sentir muy solo en un momento, ¿no? O sea, me hizo sentir muy solo. Más allá de tener un pequeño colectivo formado en la facultad, esa tribu se juntaba solamente en los lugares académicos, ¿no? Nos encontrábamos ahí solamente. Casi que pasan a ser templos, ¿no? La facultad de arquitectura. Es como, bueno, nos encontramos en la iglesia a rezarle a un edificio y nos volvemos a casa. Es como ser muggle y ser, viste, mago, ¿no? Es como que nos separamos esa identidad. ¿Por qué? Y eso me llevó a preguntarme un poquito si se podía hacer algo por cambiarlo. Y no en el sentido de vamos a cambiar el mundo, ¿no? Sino aportar un pequeño grano de arena para tratar de cambiarlo. Empecé obviamente en Facebook porque tengo 34 años. A la gente que está usando TikTok ahora, le digo que empezamos con Facebook a hacer estas cosas. Y era muy difícil Facebook de comunicar porque no tiene posibilidad de viralización, ¿no? O sea, no tiene posibilidad de abrirse y te quedás con tus contactos, ¿no? Agregando uno. Eso cambió mucho a medida que se fueron agregando plataformas. Entonces me llevó como a la segunda pata de esto, que es la comunicación, ¿no? Es decir, ¿con qué vamos a cambiar esto? Con la comunicación. Y por eso, si como te ven, te tratan, si te ven mal, te maltratan. Viste que a los arquitectos y las arquitectas nos maltratan bastante, porque hay muchas experiencias malas dando vueltas de la arquitectura. Pero no nos enseñan a comunicar. Entonces, ¿cómo podemos comunicar arquitectura? Es como la segunda parte de 3 de esta pequeña presentación. Ahí dice, academia, ¿qué me tirá academia? Como si fuese cubila, esto. Hay como una relación muy contradictoria con la facultad, ¿no? Que nos pide constantemente comunicar ideas de arquitectura. No, mucho texto, poco esquema, tráeme esto, en el final dibujame. Y es como, en ningún momento nos sentamos a desmaterializar cómo es la idea o cómo podemos hacer para comunicar una idea. Lo aprendemos a los golpes. Y es literalmente así. Lo aprendemos o con correcciones, lo vamos aprendiendo como sabiendo qué es lo que está bien o qué está mal, y a veces no lo terminamos por incorporar completamente, al punto tal de que te juntás con clientes y no podés verbalizar el diseño que vos le estás vendiendo y por qué. Entonces eso termina por afectar a la formación académica también y a la producción de arquitectura en última instancia. Al ver que la facultad no me había dado esa herramienta y la había aprendido muy rudimentariamente, ¿no? Casi como si estuviese pintando en las cavernas. Yo a veces me sentía como un taparrabo explicándole a mi familia por qué no tenía que poner ese baño ahí, y entraba en un ciclo de desesperación porque ya habían comprado los ladrillos. Yo entendí que hay una herramienta también para persuadir en la arquitectura, ¿no? Es decir, no gastes plata al pedo, no hagas esa reforma ahí porque no te va a ventilar una habitación, no hagas esa reforma porque te quedas sin patio y sin luz del norte en este Star que está buenísimo. Entendí también que había en la comunicación una necesidad, ¿no? De que también empecemos a vender mejor las ideas y que verdaderamente hagan lo que entendemos, más allá de que podemos equivocarnos, obviamente, como cualquier persona que practica una profesión, de que podemos equivocarnos, pero tratar de reducir el margen de error al mínimo. Por eso ahí lo que no está en uTorrent, lo que tenía me faltaba, ¿no? Obviamente, como no lo podía buscar en la academia, no lo encontré en la academia, lo tuve que ir a buscar a otros lados. Y hay otros lugares en los que la divulgación es mucho más normal o mucho más, es casi una actividad más de la rama, por ejemplo en ciencia, ¿no? Es decir, podemos ir desde Asimov, que divulgaba ciencia en novelas o en novelas de ciencia ficción, hasta en papers, con ese tipo de escritura novelesca o de novela apuntando a ese lado. También encontró otro vocabulario y otro lenguaje para empezar a traducir de alguna forma conocimiento, no solamente hechos o cosas que son de la ciencia dura, sino también experiencias, historias de descubrimiento de algunos elementos, por ejemplo, ¿no? Tanto así que se lo reconoce como el divulgador más importante de ciencia de toda la historia a Asimov, y es una persona que en su mayoría escribió muchísimos papers, pero no se lo considera como un gran aporte en la investigación académica dura, ¿no? No es que hace un ensayo de teoría que eso después la academia lo utiliza, sino que permite ampliar las fronteras de la ciencia en otras categorías, que eso está bueno porque amplía la frontera para que otras materias se metan a la arquitectura y haya como cierta recirculación de aire adentro, ¿no? Y se oxigene un poquito y se generen otras ideas, que es lo que pasa con el trabajo interdisciplinario también. Entonces fui a buscar a otros lugares como por ejemplo la ciencia o hasta la medicina, a ver cómo hacían ellos o ellas para comunicar lo que habían aprendido y hacer ese proceso de traducción, pero esto obviamente de una forma muy amateur, es decir, no hay ningún lugar en el que se pueda ir a aprender a hacer divulgación de arquitectura, al menos en Argentina, y mucha de la divulgación de arquitectura en Argentina o en redes sociales es divulgación de arquitectos para arquitectos, o de arquitectes XS para otros arquitectos. Entonces es como una comunicación que queda dentro de nuestro circuito, ¿no? Es como media endogámica en algún punto. Entonces había que romper eso. Obviamente, habiendo encontrado esa pata, dije, ¿qué tengo yo para poder
salir a dar esa batalla, ¿no? Que en algún momento, obviamente, cuando uno piensa en el resultado final, a veces se abruma y no arranca. También es algo mucho del proceso del diseño, ¿no? De la hoja en blanco. Pero es como muy difícil a veces entender que hay como pequeñas operaciones para ir haciendo hasta llegar a ese lugar. Por eso lo atamos con alambre y usé lo que tenía a mano para hacerlo. Lo primero que tenía a mano para hacerlo era, obviamente, redes sociales, Twitter. Después se fueron incorporando otras materias. Empecé a escribir algunos artículos que después fueron como mermando porque eso lo migré a Twitter. Pero básicamente fue usar las herramientas que tenía a mano, que sabía usar, o que pienso que sé usar, ¿no? Y es como tratar de llevarlas a la práctica, que es quizás la parte más difícil de cualquier proceso proyectual, ¿no? Tengo esto, ¿qué hago? Lo hago, y ahí te agarra como el miedo. Una vez que logré empezar a escribir, que logré empezar a hacer memes con la arquitectura, o a empezar a hacer como traducciones de por qué algunas cosas estaban buenas, y nosotros sabíamos que estaban buenas, a un lenguaje más coloquial, o que lo pueda entender mi vieja, mi viejo. Es más, ese ejercicio lo hacía mucho, ¿no? Yo le pasaba los hilos, o le pasaba los artículos a gente que no se dedicaba a la arquitectura y le preguntaba, ¿te interesa? ¿Qué entendiste? ¿Te gusta? ¿Y qué encontrás de eso en tu vida? ¿No? Es como empezar a tener ese feedback también. Pero en ese proceso me pasó algo muy raro, que tiene un poco que ver con el síndrome del impostor, un montón de taras que se nos van nutriendo un poco por la cultura de que el fracaso es como terminal y no una cuestión media como un simulacro para llegar, ¿no? Un poco pasa en la facultad también cuando preparamos entrega, ¿no? Pensamos que la entrega es como todo lo que tengo que hacer es la entrega y a veces ponemos todas las fichas en terminarla y nos perdemos en que en realidad el proceso quizás es lo más importante para llegar a esa entrega y donde más se aprende. Y la entrega termina siendo por algo más mecánico, ¿no? En donde se pierde cierto romance de todo el proceso. Y con esto me pasó algo similar. Cuando lo empecé a hacer me agarró como un miedo en esa traducción que estaba intentando hacer de situaciones arquitectónicas académicas para poder traducirlas a un lenguaje más cotidiano. Me empezó como a agarrar un miedo de saber si estaba bien hacer eso, porque sentía que estaba mal visto esa divulgación o esa popularización de algunos términos arquitectónicos. Es decir, ¿por qué está mal decirle a alguien que no sabe de arquitectura, che, esto está buenísimo, y explicarle por qué, ¿no? O está buenísimo que tus habitaciones den al este, por ejemplo. Y no usar quizás tanto el heliodón y el término de orientaciones, norte, sur, este, ¿no? Como hablarle del sol que entra a la mañana y ese es todo. Y eso fue como una barrera bastante fuerte a vencer porque encontraba como en la academia como cierta reticencia a ese lenguaje. Es como que entiende, o yo entendía que no había como conocimiento atrás de esa traducción, y en realidad sí, después con el tiempo me fui dando cuenta que sí la hay, porque también fui viendo en otras personas que afectaban a mi vida con otras ramas de divulgación de forma positiva, ¿no? Por ejemplo, divulgación de historia, divulgación de literatura, que quizás no me da la frente para entender en complejidad a Borges, pero quizás escucho a Dolina y me lo bajo un poquitito a otro lugar y yo lo puedo entender, y no necesariamente hace falta que entienda a Borges de una, ¿no? O que entienda toda la complejidad de un escritor o de un paper sin que alguien me lo pueda llegar a traducir. Y la pregunta que me hacía es si esto era arquitectura, que es una pregunta que también me hizo Gabriela, en cuanto a si se puede hacer arquitectura comunicando arquitectura, y si comunicar arquitectura es hacer arquitectura, y en algún punto yo creo que sí. Y eso, lo que les quiero contar es como una suerte de camino o ganancia, entre comillas, personal de este camino y un aspecto de ganancia colectiva en este camino. Por eso, ¿cuál fue la ganancia personal de comunicar arquitectura, ¿no? De empezar a hacer todo esto? Y lo dividí como en las etapas del duelo, ¿no? Que me pareció como bastante... me representaron bastante. Primero fue la negación, ¿no? No voy a poder hacer nada con todo lo que estudié. Ese fue el primer sentimiento que tuve en las etapas finales de la carrera, ¿no? Y cuando obviamente entras en estudios y empezás a producir arquitectura o a dibujar para terceros o a resolverle proyectos a otros arquitectos, otras arquitectas, lo que sea, pensás eso, no voy a poder hacer nada con todo esto. ¿Cómo lo voy a aplicar esto? Si en la vida real mi tío me está ignorando por completo teniendo a alguien que está estudiando esto para hacer su casa. Y esto es algo completamente cotidiano, ¿no? Nos pasa todo el tiempo. Vamos a un cumpleaños y escuchamos de refilón a alguien que dice, no, sí, voy a hacer una reforma en mi casa. Voy a decir, pero ¿por qué no me está preguntando a mí? Si yo podría por lo menos darle un consejo como familiar, inclusive. Entonces la primera etapa, por lo menos que a mí me pasó, fue la de la negación, ¿no? Es decir, no voy a poder hacer nada con todo esto. Realmente no voy a llegar a ningún lado. No voy a poder nunca practicar esto que siento, que entiendo y que conozco en la vida real y en la vida cotidiana. No voy a poder. Entonces eso me llevó a mí a un estado de ira total, ¿no? Y obviamente con la ira llega de alguna forma como cerrarse y surge como esta primera, yo creo que es la primera acción o la primera interpretación sobre el mundo que nos relaciona con los clientes, que es yo no te tengo que explicar nada, acá el profesional soy yo, o acá el que tiene la palabra final sobre cómo se va a dar tu casa soy yo. Y eso me parece que es como un error muy grande, pero fundamentado en cómo nos preparan y cómo salimos y cómo está hoy el contexto de producción arquitectónica y de relación con el mercado que puede acceder a la arquitectura. Es decir, lo entiendo, pero yo habiendo empezado este camino, y me parece que se va como sumando gente a esto también, es que
a través de comunicar arquitectura, entendí que había gente que entendía lo que era la arquitectura y que no se dedicaba a esto. Cambiando el lenguaje, cambiando las formas o teniendo un poquitito, quizás está mal decir esto, pero haciendo un esfuerzo extra por hacerle entender a la persona que te va a contratar o a la persona que simplemente quiere entender arquitectura pero que no tiene las herramientas para hacerlo, hay otro vínculo. Ya. Y esto, por ejemplo, nosotros grabamos con un cliente del estudio un video sobre todo el proceso, desde las preguntas iniciales hasta entregarle la carpeta técnica y decir, toma, tenés el proyecto completo. Y era que el cliente, al vos explicarle la arquitectura, no solamente lo va entendiendo, sino que se va como formando, va formando parte del proyecto de alguna forma. No pasamos a ser como intérpretes de una persona y a desarrollar una obra que tiene que habitar sin ningún tipo de interrelación en el proceso, ¿no? Sino que se mete adentro de ese proceso y pasa a ser una parte activa en la retroalimentación de datos. No quiere decir esto que no te van a entregar un plano en Excel para que lo copies. Te va a suceder eso y me sucedió un montón de veces. Pero también ahí hay datos y hay una oportunidad para explicar la arquitectura y abandonar quizás un poco esta postura de yo soy profesional y obviamente sos el que sabes. Vos a un médico no le vas a decir cómo te va a operar de corazón. Claro que no, pero al médico le podés preguntar, che, ¿por qué me vas a operar del corazón? Es decir, yo no voy a la clínica del San Juan de Dios acá en La Matanza y dejo que me claven cualquier bisturí, sino que pregunto por qué me van a clavar el bisturí y me parece que esa actividad me parece que termina por mejorar también el proyecto, ¿no? Si ustedes agarran una idea en croquis preliminares con el cliente y van avanzando con lo que nos enseñó la facultad, ¿no? Croquis, anteproyecto avanzado, carpeta técnica, y lo van metiendo adentro de todo ese proceso, mejora mucho el resultado final. Y esto es porque yo he comparado proyectos que no sucedió eso y proyectos que sí sucedió eso míos, y es como, me perdí un montón de cosas por dejarlo de lado al cliente. Y además el cliente termina más contento y el proyecto termina siendo mejor. Esa es como la parte de la ira, ¿no? Y después empieza la negociación, empezás a entender que hay como un plusvalor en explicar la arquitectura que te termina beneficiando a vos en tu práctica profesional y que termina beneficiándote a vos también en tu parte académica, porque empezás a entender otras cosas y empezás a releer lo que aprendiste de otra forma también. Es otro estímulo, básicamente, para volver a leer las cosas que aprendimos. Pero también eso me llevó como a un estado medio de depresión en estas etapas del duelo. Explicar arquitectura parece un puesto menor, ¿no? Como que hay un desprestigio, no solamente en la arquitectura, sino a salir a cambiarle el vocabulario a lo que aprendimos y a lo que estudiamos para que lo entienda más gente. Hay como una mirada peyorativa, por eso también muchos portales de arquitectura o muchos portales están directamente apuntados al mercado que es arquitectónico, o sea, que es el profesional. No hay portales que salgan a hablarle a la gente sobre por qué es importante tener un patio en relación a un estar o un patio de servicio en relación a una cocina. No es necesario tampoco, esto también hay como una contradicción, no sé si es una contradicción, pero no es una cuestión de suplantar lugares para aprender cosas, ¿no? O para generar conocimiento. No es que los espacios digitales o los espacios de divulgación van a suplantar a los espacios académicos, sino que se habla de una complementación o de que por lo menos existan otros espacios en donde la misma gente que se forma en los espacios académicos pueda salir y tomar una birra y hablar sobre la obra de Eileen Gray tranquilos, y quizás mandándose alguna cagada o no diciendo todo perfecto, ¿no? Sin decir la palabra vincular cada 3 segundos. Lo podemos hacer eso y por ahí generar esos espacios nos ayuda también a seguir en vinculación con la arquitectura, porque pasa esto de la depresión también tiene que ver con cómo lograr un puente entre todo eso que aprendí y todo eso que me pasa hoy en la diaria y que sea sano esa vinculación, ¿no? Que esté aceptado por la academia, que es un poco lo que está pasando con esto. Por eso me pareció como lindo que se plantearan estos espacios y que podamos también abrirlos a Twitch, porque si ahora hago una encuesta en Twitch, por ejemplo, debe haber 50% de las personas que están escuchando que no son arquitectas y que están escuchando esto porque dice una clase abierta de la FADU y la UBA, bueno, no sé, yo me meto. Y por último, luego de esa depresión, viene como la aceptación, que la aceptación es que parte de esta tarea de hablar de arquitectura es también hacer arquitectura. Es decir, Eichmann hizo mucha teoría sobre arquitectura y quizás no hizo tanta obra, por ejemplo. Hay muchos arquitectos que hacen muchísima comunicación y muchísima obra escrita o teoría o análisis y no se entiende como arquitectura formalmente hablando, ¿no? Y quizás no tenemos que ir hasta hace 2000 años a hablar de Vitruvio, y Vitruvio hablaba sobre que la arquitectura debía ser como una tarea más global, holística, ¿no? Un encargue más holístico sobre la producción material que incluía la construcción, la ingeniería, la filosofía, las artes y obviamente la arquitectura, y que no se podía hacer arquitectura sin pensarla y no se podía pensar arquitectura sin hacerla, ¿no? Por eso tampoco yo quiero dejar la pata de seguir haciendo arquitectura, ¿no? Porque también lo más loco de todo esto, que una de las ganancias personales fue que me permitió, en una etapa en donde no tenía trabajo y no sabía, pues yo no tengo contactos, no nací hijo de alguien que tiene un estudio, no vengo de una familia con guita, o sea, tengo como todas esas en contra. Nací en Mataderos, que Mataderos prácticamente no existe en Capital Federal, es como hay una muralla ahí, ¿no? Y Mataderos es como un vórtice y no existe. Tenemos dos
trabajo colectivo que nos sacan. Bueno, en todas me sentía como súper apartado y dije, bueno, ese lugar lo voy a crear y voy a tratar de comunicar arquitectura y ver si hay gente que se prende en ese sistema para contratarme después o para contratar al estudio y para poder hacer alguna obra, y eso finalmente se está dando, pero las ganancias no son solamente personales porque la arquitectura es ante todo un hecho colectivo, así que ¿qué ganamos? ¿No? Acá abro el plural mientras comunicamos arquitectura. Y acá yo ya me corro obviamente de este análisis y voy a volcar muchas cosas que me estuvieron pasando en relación a la facultad, en relación a compañeros y compañeras, en relación a ambiente académico, en relación a ambiente laboral, y no solo cosas que me pasan a mí, sino directamente, sino cosas que me pasan alrededor. Entonces lo dividí como en las personas del sujeto. Ellos, que es acercar la palabra de Vitruvio a los que no son arquitectos o arquitectas, ¿no? Es como, comunicando arquitectura de alguna forma, también ponemos en la mesa una palabra que por ahí no se la asocia tanto con el construir, ¿no? Más como está desarrollada nuestra cultura material o edilicia, que es mucho del hacer, ¿no? Del meter mano, del mi abuelo era tano y se construyó la casa. Y estamos como hablando de arquitectura con gente que no es de arquitectura, estamos generando también una necesidad, ¿no? Es como, bueno, esto existe. Es decir, existe la materia que piensa cómo vos vas a vivir, puede hacer mejor o peor arquitectura, eso es otro debate, pero estamos ahí como para poder pensar que ese lugar que vos habitás esté bueno. Y haciendo todo esto, estamos como tratando de también de que eso suceda. Vosotros entenderéis la importancia de la arquitectura en el día a día. O sea, si vos también tenés tu casa y no entendés por qué es muy húmeda, o no entendés por qué tiene poco sol, o no entendés por qué cuando salís de la cocina te chocás con alguien que sale del baño y los ravioles se te caen al piso, se te cae la paella, bueno, por ahí podemos de alguna forma entender que la importancia de la arquitectura está asociada a una materia diaria y cotidiana. Y no es una cuestión de, bueno, voy a llamar a un arquitecto porque tengo que hacer una casa de 500 metros cuadrados en un barrio cerrado, sino de, che, tenemos unos ahorros y queremos hacer una pequeña reforma y hacer una casa de 30 metros cuadrados en la azotea de mis viejos. Buenísimo. Si a eso le aplicas arquitectura, seguramente vas a tener una solución mucho mejor. Y quizás hablando de arquitectura, también toda la gente que está en esa situación, no necesariamente de una gran escala de obra nueva o de auditorios o de obra pública o de lo que sea, puede entender que la arquitectura también ahí tiene un lugar para operar. Ahí ya habría que hablar sobre el tema costos y accesibilidad, que me parece que es otro debate súper interesante también, pero es como que por lo menos generás la necesidad en la persona de decir, o la pregunta, ¿no? Es como que dejás ahí un pequeño texto en la mente para preguntarse, che, ¿no debería llamar a un arquitecto o una arquitecta para hacer esto? Nosotros, esto ya me compete a mí, que es crear un espacio que contenga muggles y magos, ¿no? Es como tratar de que la arquitectura también sea un lugar en el que se pueda hablar, bajándole un poquitito y que tengamos la posibilidad de switchear un poquitito, ¿no? Decir, bueno, voy a la facultad y puedo tranquilamente decir, bueno, cambio el switch a hablar como arquitecto o arquitecta, y voy ahí y puedo hablar el mismo lenguaje en el que hablamos todos, salgo de acá y puedo seguir hablando de arquitectura de alguna forma cotidiana, coloquial, que la entienda la mayor cantidad de gente. Y eso es como algo que nos compete a los arquitectos y las arquitectas, es crear un espacio, ¿no? Estamos creando un espacio para poder convivir ahí también, que tenga la arquitectura de por medio. Por otro lado, el individual, ¿no? Que también comunicar arquitectura, por lo menos en mi caso, me llevó a sostener algunas pasiones y hacer crecer pasiones, que es primero la mía, o sea, como, porque a veces en la práctica cotidiana no podés abordar tantos temas de arquitectura, pero si vos aceptás que tenés que comunicarlo, de alguna forma con un cliente vas a terminar hablando con cierto nivel de complejidad alto, con un lenguaje que quizás no es tan complejo o no es tan rebuscado, la verdad, porque a veces metemos textos así y lo podemos decir lo mismo en 2 oraciones y no tiene sentido. Eso es algo personal, yo creo que a veces nos engolosinamos con textos larguísimos y no sé. Bueno, entonces me llevó, por ejemplo, a recibir muchos mensajes, cosa que es inesperado para mí y es como la parte más linda, ¿no? Muchos mensajes de estudiantes que se encuentran como con la misma desconexión con la profesión, con la práctica, con la carrera, y es como que se alimenta también esa llama de, bueno, sigamos hablando de esto por fuera del ambiente académico con otro lenguaje para estar un poco más relajados, y si vemos un videojuego, si vemos el Minecraft y queremos armar, no sé, la casa Frankfurt en el Minecraft, la armamos, nos cagamos de risa mientras apilamos bloques en 3D. Es como seguir en contacto con una pasión. Y también es hacer crecer pasiones en gente que quizás no es de la profesión y se acerca a la arquitectura como una materia a la cual le interesa saber algunas cuestiones más, simplemente para entender un poco más de la ciudad que habita, de los edificios que camina, y eso termina siendo algo bastante copado. También puede pasar lo mismo que en la medicina, que empieza a aparecer la pseudomedicina, ¿no? Quizás empieza a aparecer la pseudoarquitectura en algún momento, pero me parece que es un riesgo de ampliar horizontes ese que, bueno, es un riesgo que todo poder conlleva una gran responsabilidad. A mí me permitió seguir hablando de arquitectura y estudiando arquitectura,
arquitectura cuando pensaba que una vez terminada la facultad, o en proceso de terminarse, se iba a terminar esa etapa de estudio y esa etapa de preparación y esa etapa de empezar, de seguir conociendo cosas que en la facultad te pasa todo el tiempo, ¿no? Mismo con los compañeros. No conoces una obra, te la presenta un compañero, te manda un link, te dice, che, mirá qué bueno que está esto, que es una obra en la India. Vos decís, ¿una obra en la India de arquitectura? A ver. Y empezás a conocer cosas. Y es como seguir el dínamo de seguir funcionando el engranaje, de seguir hablando de arquitectura en cualquier ámbito. Quizás bajándole la rigurosidad un poco y también entendiendo que puede haber errores en esa comunicación. Y en lo personal me dio la posibilidad de seguir haciendo arquitectura, hablando de arquitectura. Entonces se da vuelta el miedo que tenía al principio. O sea, la hipótesis del principio corroboró. Esto ya es algo como en cómo las reflexiones finales, tengo ganas como acá de hacer una pequeña pausa y es no hacerla. O sea, la reflexión final es no hacerla. Y es como dejar abierto todo esto a que lo pueda tomar cualquiera, porque otra de las cosas que está pasando es que empiezan a aparecer también otras expresiones sobre cómo divulgar arquitectura o urbanismo, ¿no? Por ejemplo, hay un proyecto que se llama en Instagram The Walking Conurban, que lo que hace es recorrer el conurbano, sacarle fotos, registrarlo, a veces con todas sus falencias y con todas sus miserias que tenemos en el territorio del conurbano bonaerense, que tenemos todavía que resolver, aporta una mirada sobre algo urbano o algo arquitectónico desde un lugar que no es la arquitectura, ¿no? Y así empiezan a aparecer también otras expresiones en blogs, en YouTube, deconstruyendo, por ejemplo, la arquitectura del cine, empiezan a aparecer otras expresiones en Twitch, en un montón de plataformas que lo que para mí terminan por hacer es hacer de este proceso algo continuo, que no tuvo un principio y lo bueno sería que no tenga un final y que se puedan seguir incorporando cada vez más personas a tratar de comunicar arquitectura, no menos. No se trata como de cerrar, que a veces eso pasa en los ambientes académicos y quizás los ambientes o los espacios que creamos por afuera de la academia quizás debieran abrirse a que sucedan otras cosas. Por eso la reflexión final la quiero dejar abierta a que sea una reflexión colectiva sobre esos espacios que podemos crear entre todos y todas. Cuanto más actores haya en este campo, me parece que va a ser mejor. Muchas gracias, nos vemos en redes. Era la terminación de esto. Antes que nada, quiero que aclares a tu audiencia Sí. que no te mandaste de cara dura a transmitir, sino que nos estás haciendo un enorme, enorme favor a nosotros, que tenemos una capacidad bastante limitada y acotada con el Meet que nos provee la facultad. Gracias, Alep, también por solucionarnos esto. Gracias a Amazon y a Jeff Bezos, el hombre más millonario de la Tierra, ¿no? Sí. Pero sí. Bueno, pero es parte me parece que es parte del espíritu de esta charla, ¿no? Abrirla Igual, sí, creo que nada mejor que esta situación de que transmitas en Twitch esto que está sucediendo, porque es un poco el espíritu de esto, ¿no? La arquitectura, como la vida, está presente en todo. Tiene que estar presente también en estos espacios nuevos, colaborativos, participativos, y sobre todo a mí me gusta destacar esto de la horizontalidad. Yo estoy fascinada con eso. Sí, además pasa algo muy lindo con eso, que es que cuando vos abrís el juego a que sea verdaderamente horizontal, que pasa mucho en el chat de Twitch, obviamente abrís el portal a que te puteen, cosa que está fantástico también, bienvenido sea, puteamos, ¿no? Como decía el negro Fontana Rosa, las puteadas argentinas son lindas. Si vamos a opinar, que sea faltándonos el respeto, no, mentira. A lo que va con esto de la horizontalidad es que permite que gente que no es de la profesión meta inputs en nuestros pensamientos que vienen desde otro campo del desarrollo de conocimiento. A veces en el chat participan sociólogos, antropólogos, cocineros, cosas que vos decís, mirá, el tipo me acaba de pasar un link de una checa que diseña moldes en 3D y hace tortas, y diseña tortas. Es buenísimo. Parece que no, pero eso como va retroalimentando otra forma también en la cual nosotros pensamos arquitectura y nos desarrollamos con las otras materias que van a terminar o usando esos edificios o también participando de los procesos de diseño. Bueno, no sé, ¿querés que vayamos con preguntas que te quieran hacer? Sí. Vamos con preguntas, sí. Preguntas y respuestas. No, pero sí, me parece que está bueno. Chicos, ¿alguien quiere preguntar algo? Yo no sé si es una pregunta, pero una cosa para decir, agregando a esto de que cuando hablamos con gente de otras disciplinas, nos van como incorporando esos mini comentarios que nos aportan un montón como de la experiencia del usuario desde otro punto de vista, las charlas de arquitecturas y arquitectos que haces. También lo que está buenísimo es ver cómo a la otra persona empieza a darse cuenta de todo el conocimiento de arquitectura que tiene y no se da cuenta. Como que vas viendo poco a poco cómo le va haciendo como un mind-blowing de arquitectura. Nada, a mí me parece recopado eso. Sí, es verdad eso, es verdad, porque a veces viene gente que vos decís, a ver, bueno, tiremos el piolín a ver hasta dónde da, y empieza a hablar de arquitectura y vos decís, che, pará, esto es diseño 1, ¿eh? Esto es diseño 1, el ABC diseño 1, y lo tiene incorporado básicamente porque vive, ¿no? Y identifica problemas en su vida cotidiana o virtudes, que vos decís, claro, eso es lo que tratamos de explicar de la arquitectura. Yo te quería hacer unos comentarios sobre muchas de las cosas que dijiste, pero no voy a hablar de
todo lo que dijiste porque es sumamente completo, complejo, extenso. Pero hay muchas cosas con las que me sentí muy identificado, a pesar de que por ahí me pareció que estaba bueno que yo las diga, porque por ahí acá la mayoría de los que me conocen me ven como el profesor adjunto, ¿no? De la cátedra. Y la verdad es que, no sé, quizás con la cuestión esta de la virtualidad, no sé si se transmite, pero digamos, no es mi actitud en la facultad cuando estoy en las clases y cuando tengo relación con los estudiantes, de sentirme como estando ahí, en esa postura y en ese lugar y con ese título. Pero vos hablaste en un momento de no sentirse nadie, ¿no? Y me hizo acordar. Justamente ayer estábamos hablando por otro tema con Gaby y nos acordamos de los concursos, ¿no? Que nosotros tenemos que pasar muchas veces y las preguntas que los jurados nos hacen, jurados del mundo de la academia, nos hacen como para hacernos sentir nadie. Claro. Digamos, esta situación, lo que quiero decir con esto es a todos ustedes que son estudiantes todavía, es que no para, sigue. Claro. Incluso cuando estás en la posición en la que estamos nosotros, sucede que cada tanto te tenés que enfrentar a un jurado, a un tema, a 48 horas para prepararlo. Estás en una situación, a mi modo de ver, yo cuando lo tuve que pasar me sentía sumamente vulnerable, a pesar de que soy un tipo que tiene confianza de que todos los viernes puede sentarse enfrente de la gente o en una de estas plataformas y dar una clase. Eso me hizo acordar mucho. Y después esa cuestión de cuando dijiste que abrís la puerta de la cocina, se te cae la paella. Bueno, acá yo en casa estoy teniendo una discusión por la ubicación de la heladera que quiero, que quiero cambiar y ya me han dicho basta de obras. También. Pero bueno, es como que la mente del arquitecto no descansa nunca, ¿no? Está siempre ahí buscando. Creo que eso es algo que por ahí nos nace naturalmente, pero que la facultad no siempre sabe capitalizar. Porque justamente trata de hacer hincapié en otras cuestiones, ¿no? Y después también lo que contaste de lo importante que es comunicar con el cliente. Yo tengo una anécdota que no me pasó a mí, le pasó a mi cuñado que es arquitecto. A él hace muchos años se le presentó un cliente que vino por una relación, un conocido, la historia es cierta, que quería que le haga una casa. Entonces mi cuñado empezó a hablar, a ver cómo la quería, qué sé yo, que esto que el otro. El tipo quería los techitos a no sé cuántas aguas, quería la ventana bow window y quería no sé. Entonces, bueno, él trató de explicarle y decirle, no, mirá, eso no es lo que tenés que hacer, etcétera, etcétera, etcétera. Y trató de venderle la arquitectura contemporánea, moderna, sí, si se quiere, de inspiración moderna. Bueno, el tipo no lo contrató, no pasó nada, como tantas cosas, eso que por ahí él tiró un anteproyecto y no pasó, o un croquis preliminar y no pasó. Como 15 años más tarde, le toca hacer una casa, una refacción en una casa en la zona norte de Gran Buenos Aires. Al lado había una casa moderna, muy impactante, qué sé yo, etcétera, etcétera. Y de repente, un día que está yendo a la obra, a ver el avance de obra de lo que él estaba haciendo en esta reforma, lo ve salir al ex cliente de esa casa. Al ex cliente que no fue cliente. Claro. Y entonces le dice, ¿qué tal? ¿Vos vivís acá? Le dice, sí, es mi casa. A vos te debe encantar, le dijo encima el tipo. Evidentemente hubo alguien que logró pasar, claro, el filtro, esa barrera del lenguaje, y el tipo pasó del bow window a tener hecha realidad su vivienda contemporánea. Justamente para recalcar esta cuestión de la comunicación y lo importante que es. Yo creo que es una de las grandes falencias que tenemos en la facultad. Y me encantó eso que vos dijiste de, ante la falencia, ir a buscarlo en otro lado, abrir siempre, eso es lo que nosotros tratamos siempre con Gaby en el curso, de hacerles ver a los chicos que piensen en términos de amplitud de pensamiento, de diversidad, de ir a buscar en donde no es lo obvio de ir a buscar, de que estudiar arquitectura es ver videos, contenidos, leer libros, leer artículos, tomar lo académico, pero saber reventarlo y explotarlo, transformarlo en otra cosa, etcétera, etcétera. Así que la verdad que a mí me pareció súper interesante montones de cosas, pero bueno, esas fueron así 2 o 3 que me había notado que me parecieron que tenían como ciertas relaciones con la cotidianidad de lo que pasa en el día a día, más allá de lo que es
estudiar en una facultad, en un ámbito académico, qué sé yo, sino que tienen que ver con la vida misma. Me costó al principio, por una cuestión también de algunos ataques personales que hubo de algunos docentes de la facultad, que salir a hablar esto de otra forma en redes sociales era como bajarle el precio a la arquitectura o como bajarle el precio a la formación académica. Quise charlar con ese docente que fue también parte de mi formación, lo conozco y le dije, bueno, hablemos, a ver si es verdaderamente así o no. No, bueno, no pudimos al final. Justamente la idea es como que no suceda eso, porque si no, hay mucha gente o muchos estudiantes de arquitectura que van a salir de la facultad y se van a frustrar porque quieren hablar de arquitectura de otra forma y van a sentir como ese peso en la mochila no, pará, pero esto me dijeron que está mal. Y es como, ¿está mal? ¿Está tan mal? O sea, no sé si están por ahí. Por eso a veces me da un poco de bronca que se piense que estos espacios se suplantan, ¿no? O es uno por encima del otro. Y en realidad es como una convivencia, en realidad, ¿no? Es como que debería ser esto, ya flasheando, ¿no? Con gente que estamos... con mi grupo de estudio, gente, ustedes tienen grupo de estudios en la facultad, los van a acompañar el resto de su vida. Un amigo mío de la facultad es padrino de mi hijo, o sea, para que se den cuenta de que los van a acompañar el resto de su vida. Seguimos hablando de estas cosas y una vez pensamos que uno estaría que las teóricas que se dan en la facultad las filmen y las suban, todas. Y hay como una aversión a la divulgación en general, como que se le baja el precio, ¿no? Como que es bajarle el precio al conocimiento académico. Hoy, por suerte, hay corrientes que están como reivindicando esa postura de, bueno, sigamos abriendo y oxigenando estos espacios para que pase esto de que haya más voces adentro también, ¿no? Y esto pasa desde la formación académica hasta lo social, ¿no? La semana pasada entrevistamos a César Sanabria, el primer arquitecto que se recibe de la FADU de la Villa 31. Y tuvimos una charla de 2 horas hablando sobre cómo la facultad a veces no forma a gente para operar en ese territorio, por ejemplo, ¿no? Qué necesario es que adentro de la facultad haya gente de cualquier estrato socioeconómico, cualquier género, cualquier orientación política, cualquier visión sobre las cuestiones estructurales de la facultad misma. O sea, como que cuanto más mezclado sea todo, mejor es. Yo quería decir algo con respecto a eso, que Dale. Muchas veces siento que no es necesariamente que la facultad no nos forma para trabajar en lugares como ese, sino que nos forma como para ir a decirle a la gente cómo tiene que vivir. También. Y esos escenarios son tan diferentes a los que nosotros hemos tenido que vivir que no tenemos ni idea cómo operarlos. Entonces es como una cuestión más se cree que el arquitecto tiene que empezar a delimitar dónde la vida es viable y dónde no es viable. Y eso me parece un error fundamental, que yo lo veo muy asociado a la idea moderna de la arquitectura, pero bueno, eso ya es para discutirlo. No, pero igual estoy totalmente de acuerdo con absolutamente el 99.8%, porque siempre dejamos un 0,2 ahí como por la duda, ¿no, Agustín? De seguridad. De seguridad. No, pero me parece fundamental eso, porque además cuando Fede estaba contando lo del amigo, yo me acordé de un caso en el que me había pasado algo muy similar sobre alguien que había venido con, che, quiero techo de teja, la casa toscana quiero, tipo, esta casa. ¿Cómo mierda hago para meter un Álvaro Sisa acá, no? Como para meter una cosita. Y nada, me acordé que Álvaro Sisa trabajaba mucho con el tema de tapias bajas, muros blancos o de algunos colores. Entonces dije, bueno, llevo a Álvaro Sisa y a Barragán, a ver qué onda, ¿no? Y le encantó. Yo dije, joya, porque adentro te voy a hacer una distribución moderna, pero afuera vas a ver a Barragán y a un Álvaro Sisa medio mezclado. Con los territorios como las Villa Miseria, los asentamientos, pasa exactamente lo que dice Agustín. Mucho de por qué fallan también muchas urbanizaciones que se plantean en estos territorios, que es por, bueno, el famoso topadora y hacemos todas urbanizaciones, o los mudamos de Fuerte Apache al Partido de la Costa, y es como, pero no son cajas las personas que tipo sacás y ponés para ir al otro continente, ¿no? Otro continente, otro lado del mundo. En China está pasando lo mismo. Hacen ciudades de 60 millones de habitantes en 35 milisegundos y la gente llega con su carrito, con el gorrito y es como, ¿y acá yo qué hago en una casa con porcelanato y de hormigón si vengo de una casa de bambú con tejas en paja? O sea, no entiendo lo que está pasando. Ese cambio cultural es difícil. Yo creo eso también, como que hay un salto enorme entre lo que es el ambiente académico y después, bueno, la parte social es como que no es tan tenida en cuenta y lo más importante me parece, está bueno reivindicar y entender que el rol del arquitecto no es una persona que está entre un cliente y entre una obra, no, es mucho más y es que entenderlo mucho más. Y creo que en eso falla mucho la facultad y ahí está el problema entre cuando uno se recibe, espera el título y después puede ejercer. Yo creo que es ese el problema como más grande. Por lo menos yo lo estoy viendo así ahora, casi a final de carrera. Y te hago una repregunta. ¿Qué pensás que se puede hacer la facultad para cambiar eso? Para mí lo que haces tú,
Ay, gracias. No, pero a lo que me refiero es como hablar de la arquitectura en ámbitos cotidianos y absolutamente horizontalizado, para mí es la herramienta, porque la gente además se da el tupé de hablarle al arquitecto sin necesidad de sentir que está hablando con una autoridad. Entonces, esa horizontalidad es la que le permite también a la persona expresarse de una manera quizás no tan formal o buscando estar a la altura de un profesional, sino que directamente expresar sus inquietudes y sus intenciones o búsquedas más allá de simplemente decir quiero techo de teja, porque él se ve forzado en un punto a buscar un lenguaje que el arquitecto me entienda. Bueno, yo quiero techo de teja, Claro. pero al final no termina hablando de cómo quiere vivir eso. Algo que me gusta de arquitectos de familia es que justamente tratan de un poco traducir eso, que para mí es un poco también lo que haces tú. Volviendo a la pregunta igual, estamos como de acuerdo con ese problema, porque cuando planteo esta pregunta, por lo general, desde gente más grande me dicen, o de gente que ya está recibida, me dicen, eso lo tenés que aprender en la calle. Yo levantaba bolsa en el puerto cuando tenía 4 años y fumaba a los 7. Es como que, ¿por qué tenemos que sufrir todo lo mismo? Y es como, ¿qué herramientas puede dar la facultad para que no nos pase eso cuando salimos a la realidad? ¿Puede haber algo que haga la facultad como institucionalmente o académicamente para dar ese conocimiento? ¿O tiene que quedar a libre albedrío? Yo creo que sí, yo creo que la facultad lo tendría que dar y me parece que, no sé si es obligatorio, pero me parece que es troncal a nuestra disciplina. Es entender que estamos entre un montón de cosas nosotros arquitectos, o sea, porque es como que el arquitecto, si uno se pone a ver atrás justamente en historia, es como que encarnaba un montón de cosas y ahora el arquitecto es parte más de un sistema más grande, pero es entender que somos parte de un engranaje. Entonces, como que en ese sentido me parece que sería más rico que tal vez haya talleres, desde que lo vengan a dar especialistas, como vos decías, que también antropólogos, sociólogos, aprovechar Claro, que talleres de tenemos, oratoria. claro, Bueno, también incluirlo como en aprovechar. PIG, que es producción y gestión, donde ves la parte administrativa, ya legal de la obra, con el colegio de arquitectos, toda esa parte, agregar también esta materia. Sería muy útil porque es verdad lo que dice Alejandro, cuesta. Oratoria, Claro. me encanta esa palabra. Creo eso también. Está re Y yo bueno. creo que también se podría agregar muchas más cosas tangibles, no sé, desde la construcción de cómo es realmente, en vez de solo contemos así más o menos, que después nadie se acuerda que te enseñaron en construcciones, pero nadie. Después tipo lo chamullás por ahí, lo buscás en internet un corte, pero porque te tiran nombres, nada más. Te tiran nombres y vos no sabes qué es lo que realmente te están diciendo. Y entonces, por otro lado, también, por ejemplo, en muchos países, en las universidades lo que tienen es en los últimos años como contratos con empresas o cosas y uno va, haces, no me sale cómo es la palabra. Pasantías. Prácticas Sí, profesionales pasantías. tenemos Prácticas nosotros. Sí, Claro. en Córdoba no hay que irse a otros países. Claro. En Córdoba lo tienen, los chicos de Nosotros Córdoba lo tenemos tienen. PPA, Bueno, práctica profesional en Córdoba, asistida, que mirá. vas con algún estudio, claro. Tal Y cual. la mayoría de los profes, como tienen estudios, brindan ellos para que los chicos vayan. Y bueno, y en Uruguay Y- Solano tiene un montón de cordobeses trabajando, o sea, que están con él, les brinda hasta casa. No sé si, bueno, Benito Solano lo conocen. A veces no nos damos cuenta de las posibilidades que tenemos de tener universidades como la UBA, como la de Córdoba, muchas universidades públicas donde mal o bien, con miles de falencias, podemos estudiar. Obviamente hay mucho por mejorar, obviamente hay miles de cosas que son un desastre, pero también depende de todos nosotros. Me hago cargo de lo que me toca a mí como profesora. Siempre les pido a los estudiantes, sean incisivos, pregunten, pidan, no se queden con una mala crítica de diseño. Las instancias de crítica o de devoluciones o de presentación de trabajos tienen que ser instancias de aprendizaje y nosotros tenemos que tomarlo como eso. Yo me acuerdo cuando yo cursaba la facultad que venían y te decían una cosa que me parecía una tontería, que era, circulaba, ¿no? Que 10 es Dios y 9 es el jefe de cátedra. Entonces vos conformate con de 8 para abajo. ¿Por qué? ¿Por qué? En mi cátedra pasaba todo el tiempo, ¿te acordás? Sí, por eso. Estoy hablando de tu cátedra, no de la mía. Quisiera por ahí volver un poco a preguntarte, aprovechar que estás, preguntarte un poco esto de lo que haces en las redes, de qué significa para vos, y porque cada plataforma es distinta, los contenidos, hasta donde yo puedo ver, los elegís como con mucho cuidado y digo, más allá de que te divertís y de que es un desafío y qué sé yo, me parece que lo haces con mucho amor y eso se nota. Y entonces, bueno, que nos
cuentes un poquito de eso. Yo puedo ver Archie y no salir en 2 horas y abrazarme con algunas obras que me gustan mucho, pero no es algo mío, me parece que eso nos pasa a todos y todos los que terminamos estudiando esto, porque estamos 40.000 horas por día haciendo esto y es como, es imposible que en alguna fibra no te toque y no te la mueva constantemente la arquitectura, obviamente si te dedicas a esto. Inclusive le pasa a gente que no es arquitecto, que no estudia esto, no se emociona y no termina quizás de explicar por qué se emociona, pero lo hace. Una buena arquitectura es eso. Lo primero es que me gusta mucho, o sea, realmente no me gustan muchas cosas en la vida, o sea, me gusta la arquitectura a nivel hobbies o cosas para entender y conocer, ¿no? De música, cultura general, películas, pero la arquitectura es como, si entro a un portal es de arquitectura para ver qué onda. Y no me molesta estar todo el tiempo hablando de eso. No sé si es una obsesión, entonces no es un gusto, ¿no? Me parece que estoy obsesionado, pero bueno. Estamos todos un poco en esa locura. Estamos un poquito, Sí, nos entendemos. Vamos todos al mismo psiquiátrico. Es que es un poco, nos pasa eso. Cuando nos juntábamos con amigos y amigas que tenemos parejas que no son arquitectas o arquitectos, y era como que nos empezamos a separar como si fuésemos de la casa Slytherin, ¿no? Hablar de golpe de míes y de cosas, y es como, ya que empezamos a criticar la casa y por qué estaba mal. Nos pasa eso, es como que nos agrupamos, pero creo que parte de eso también es porque nos sentimos como excluidos, como que tenemos que hablar solos de estos temas, y yo creo que podemos ocupar otros espacios hablando de esto. Pensé que iba a ser un camino mucho más ingrato el de hacer esto. Y la verdad, esto para mí es un regalo enorme. O sea, yo no lo entiendo, por eso estoy acariciando a Spider-Man. O sea, no lo entiendo. Me parece una cosa estúpidamente feliz para mí. O sea, no logro concebir que desde una idea tan chiquita se haya crecido tanto. Es decir, en el chat ahora hay gente de Ecuador, de Paraguay, de Uruguay, de todo el país, viendo esto, hablando de los mismos temas, con quizás otras preocupaciones, pero tratando de pensar también en estas que estamos planteando. No lo puedo creer. O sea, realmente hoy no lo puedo creer. Lo que sí trato de tener es la cabeza, los pies sobre la tierra, que como decís vos, viste, seguir como haciendo como una suerte de curaduría en lo que comparto, como para no decir, no voy a compartirla, a no ser que sea un meme, ¿no? La estación de electricidad que tiene una pista de esquí de Big en el techo, pero por una cuestión de decisión de curaduría, ¿no? Que me parece que yo tengo un ojo para hacia otro lado, y eso trato de mantenerlo, de ser lo más amplio posible en esa tarea, que a veces es media difícil también, porque qué es lo correcto y qué no, ¿no? También es como medio extraño también. Trato de hacerlo con cierta responsabilidad, y además una responsabilidad que fue creciendo a medida que también va creciendo la exposición. Esto imagino que pasa en todos los rubros, ¿no? Cuanto más gente hay para comunicar algo, tenés que tener más cuidado. Yo no lo tomo como una autocensura eso, al contrario, lo tomo como cuando vamos a diseñar y nos dicen, bueno, este es el lote, estos son los datos, bueno, no te muevas mucho de ahí porque te vas a mandar cagadas, y nos ayuda a proyectar. Bueno, en este caso a mí me ayuda a ser en el mundo digital también, ¿no? Es como que empezás a encontrar límites orgánicos a la cuestión, no mandarte cagadas, ¿no? Porque después te cancelan también, entonces no está bueno eso. ¿Hubo alguna temática, digamos, que realmente tuvo gran repercusión, ¿no? O sea, relacionado con la arquitectura, que a vos te haya llamado la atención? Mirá qué repercusión que tuvo esto, que uno capaz inmerso en el tema no se da cuenta que realmente repercute, o que se interesan por saber, o lo que sea, ¿no? Sí. 3 cosas ahí. Una vez hice un hilo de Herzog y de Merón con edificios que no son, viste, muy convencionales, y había tenido muy buena recepción, cuando en realidad esa arquitectura por lo general se la ve como medio chocante. Se la tomó más para el lado mirá, parecen edificios fantásticos, parecen edificios del futuro, y son edificios que tenían 10, 15 años, 5 años, ¿no? Y es como que, sí, se está produciendo eso. Es como, yo pensé que hoy toda la arquitectura era torres, ¿no? De vidrio, y es como, no, se están haciendo otras cosas. Eso me sorprendió muchísimo, porque es como que habla de qué percepción hay sobre qué arquitectura se produce hoy, y es como, che, ¿sabes que no hay otras cositas haciéndose por acá? Otra cosa que me parece bastante llamativa es que cuando hablas de arquitectura, por ejemplo, cotidiana, en el sentido de, por ejemplo, una vez hice el relato de una casa que nos hizo visitar un cliente, había un contratista, un maestro mayor de obra, no me acuerdo qué era, que le decía, acá hay que demoler todo, absolutamente todo. Era una casa adelante de una casa existente atrás que habían vivido toda la familia. Y yo cuando fui, pequeño detalle de la psicología, estaba con el padre, la pareja estaba con el padre que vivía al fondo, y no sé, me hizo marca personal, como si fuese Poncio en la final del Real Madrid del Boca contra River en Madrid. No se me despegó, yo dije, ¿qué pasa acá? Y había como mucho apego a esa casa, ¿no? Entonces armé como una pequeña historia de todo ese momento, y obviamente nosotros lo que hicimos fue mantener la casa, porque somos hijos de la Catón Basal, mantuvimos la casa existente, y lo único que hicimos fue hacer unas reformas para no demolerla, porque no hacía falta demolerla. Además era muro de 30, las vigas estaban impecables, muros de ladrillo impecables, sin humedad, no había ningún problema. Dejamos la bovedilla a la vista, y
y rescatamos la casa, ¿no? Y en el momento en el que nosotros tuvimos la segunda reunión para explicarles que no hacía falta demoler la casa, que ya estaban con la idea acá, el tipo decía, bueno, no queda otra que demoler la casa, le explicamos por qué no y le explicamos por qué sí mantenerla, como que la misma comunión entre, en un momento la hija miró al padre como diciéndole, una mezcla entre estoy contenta yo y vos también, ¿no? Con esto, es como, bueno, logramos mantener la casa de la abuela, pero vamos a poder vivir nosotros con otro proyecto, y es como, ok, no estoy tan desconforme con eso, y había armado como una historia sobre rescatar esa memoria individual, un poco barrial también, no tanto porque no tenía tanta impronta sobre la calle, pero había como, la madre había vivido siempre en esa casa, la conocía todo el barrio, le arreglaba las medias de fútbol de los pibes más chicos cuando ella era grande ya hace 1000 años, era como, vas a demoler la casa de Doña Rosa, ¿me entendés? Que vive a mitad de cuadra y la conoce todo el mundo, y es como eliminar a Doña Rosa de la memoria del barrio, y es como, no podemos hacer eso, o sea, no podemos hacer eso, y fue como que de alguna forma logramos meter un proyecto que metía todo lo que necesitaban ellos, pero al mismo tiempo no se demolía todo. Ese tipo de contenido o ese tipo de hilos en donde se habla de un costado más cotidiano de la cosa, tienen muy buena repercusión en general y a mí me sorprenden. Eso, en esas dos cosas encuentro bastante sorpresa. En algún momento capaz, no sé, te frustró el hecho de no saber qué más contenido generar o te estaba llevando más tiempo de lo que vos querías invertir en eso. No sé, qué inconvenientes, porque es todo muy bello y creo que lo habíamos hablado ya en esta clase, eso de mostrar todo bello y hermoso y exigirse y generar cosas está genial, pero los aspectos negativos capaz que encontraste. Mira, para hablar en cristiano, yo vivo frustrado las 24 horas del día, Milagros. Sería un milagro no estar frustrado. Es una situación, me parece que muy de la práctica proyectual, esto de vivir en crisis constantemente con todo lo que haces, ¿no? Es como que nosotros estamos, este proyecto está bien, ¿sabés que no? Bueno, ahora sí. ¿Sabés que tampoco? Bueno, y así hasta que, viste, bueno, es la entrega, listo, voy a plotear, ya está, ¿qué quiere que te diga? Hasta acá llegué, es esto. Pero me pasa eso lo mismo me pasa con el contenido. Escribo un hilo, publico algo, o hago un Twitch, y lo veo después y digo, ay Dios, hubiese hecho todo esto diferente, ¿ves que sos un boludo? Y todo el tiempo es así, todo el tiempo, la paso como el orto. Pero también la paso muy bien con el resultado de eso, así que es como que vale la pena el costo-beneficio, arriesgarme a pasarla como el culo un rato, y después pasarla bien. Perdón, hablo muy mal yo, disculpen, perdón, por el lenguaje eso es, Gabriela, disculpa. Bueno, gracias, Allen. Yo creo que los estudiantes deben estar igualmente cansados y divertidos con todo esto, porque les dimos paliza desde las 2 de la tarde. Un día dedicado a la comunicación. Bueno, no, yo les agradezco el espacio, fue muy lindo. Es la primera vez que pasa esto, de vincular una idea que sucedía por fuera de la facultad con algo que ahora suceda dentro de la facultad. Y ojalá siga pasando y no solo conmigo. O sea, ojalá sea una idea que se haga como más general o más común para ser abordada y que, nada, se puedan seguir reproduciendo estas cuestiones que me parece que van a terminar impactando no solamente en mejor formación arquitectónica, sino en mejor arquitectura. Bueno, muchísimas gracias. Voy a merendar con mis hijos. Vaya. Me toca. Gracias, Ale. En serio. Gracias, Ale. Muchas gracias. Gracias, Ale. Chao, gracias. Nos vemos. Un honor y me encanta su cátedra, Un abrazo grande. Gracias. Gracias. Nos vemos.